Muy buenas, en este video vamos a resolver algunos problemas con polígonos regulares. Muy bien, tenemos el primer problema que es el número 7, dice que en ese tronco que aparece en la pantalla, de forma circular deben realizarse cortes transversales para construir un asiento cuadrado. Si el radio de la circunferencia del tronco es 20 raíz de 2, ¿cuál es el área del asiento? Entonces recordemos que el área del asiento básicamente sería toda la parte interior del cuadrado, ¿verdad? O sea, sería todo eso en rojo. Al ser esto un polígono regular, yo recuerdo que la fórmula del área, ¿verdad? Es perímetro por apotema entre 2. Entonces, eso es lo que se me está pidiendo. Se me está pidiendo el área, entonces yo sé que al ser un cuadrado, todos los lados miden igual. O sea, puedo aplicar esa formulita, ¿verdad? De perímetro por apotema entre 2. Entonces, voy a averiguar el perímetro y el área para poder saber, el perímetro y el apotema para poder saber el área. Entonces, fíjese que se me está diciendo, ¿verdad? Que el radio del tronco, ¿verdad? Esa línea en rojo mide 20 raíz de 2. Dicho sea de paso, este radio del tronco va a ser el radio del cuadrado, es el mismo. El radio del tronco es el mismo radio del cuadrado que aparece en la pantalla. Entonces, haciendo el famoso triangulito que siempre debemos hacer en estos problemas, ¿verdad? Tendríamos que este otro es otro radio que mediría 20 raíz de 2. Vamos a hacer la apotema, recordemos que esta en verde sería la apotema. Voy a ponerle aquí la A. Este sería el radio, ¿verdad? Fíjese que esta partecita de acá, todo esto de acá es el lado, ¿verdad? Pero vamos a ponerle X a la mitad del lado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Yo me voy a traer este triángulo. Este triangulito de acá me lo hago aquí por separado. Entonces fíjese, aquí pongo el apotema. Aquí voy a poner el radio. Perdón, el X, ¿verdad? Y el radio que sería este en rojo. Entonces ya sé que este es el radio y es 20 raíz de 2, ¿verdad? Este vendría a ser la X. Y el apotema que sería este. Recordemos, ¿verdad? Que aquí siempre se me va a formar un ángulo recto. ¿Verdad? El apotema es perpendicular al lado. Entonces, obsérvese en la figura original que todo este ángulo que estoy marcando en este momento, todo este en azul, sería el ángulo central, ¿no? Entonces resulta que este ángulo que estoy yo marcando aquí sería la mitad del ángulo central. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el ángulo central. Voy a ir haciéndolo por aquí. 1. El ángulo central, recordemos la formulita, es 360 entre n. N en este caso sería 4, ¿verdad? Porque es un cuadrado. Entonces 360 entre 4. Haciendo eso en la calculadora me va a quedar 90 grados. Pero 90 grados es el ángulo central completo. Mientras que este de acá, este angulito de allí, sería la mitad de ese 90. O sea, 45. Entonces yo ya sé que este mide 45. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a calcular este otro ángulo de acá, fíjese, este ángulo en verde. ¿Cómo lo haría? Bueno, resulta que todos los ángulos internos suman 180. Entonces yo diría que 180 le resto 90 que mide este ángulo que estoy marcando. Y le resto este ángulo de acá que estoy marcando que mide 45. Lo que me da debería ser la medida del ángulo que ando buscando. ¿Ok? Entonces, usted haciendo eso en la calculadora se va a dar cuenta muy fácil, ¿verdad? Que el resultado de esa resta es 45. Quiere decir que este ángulo que estoy marcando mediría 45 grados. Muy bien. Dicho esto, fíjese que ahora yo voy a poder utilizar
ley de senos para averiguar la X y la A. Entonces voy a trazar una línea por acá. Y voy a plantear la ley de senos. Tendríamos entonces que el seno de 90, verá, el de este ángulo de acá, lo divido entre el lado opuesto, que sería 20 raíz de 2. Entre 20 raíz de 2 tiene que ser igual que el seno de este 45 que estoy marcando, véalo, entre la X. ¿Verdad? El seno de 45 entre la X. Y eso tiene que ser igual al seno de este otro 45, ¿verdad? Entre el lado opuesto, ¿verdad? Que sería la A. Entonces, seno de 45 entre A. Entonces, no perdamos de vista nuestro objetivo, ¿verdad? Lo que queremos es inicialmente el área, ¿verdad? Esto de acá. Entonces ocupamos el perímetro del apotema. Entonces fíjese que de aquí yo voy a poder calcular el apotema. El apotema, ¿verdad? Yo tendría que tomar esta fracción junto con la primera, ¿verdad? Porque es la que tiene la A y los números. Entonces escribiría seno de 90 entre 20 raíz de 2 igual a el seno de 45 entre la A. Entonces, hago la multiplicación en cruz, ¿verdad? Y me quedaría entonces que la A sería 20 raíz de 2 por seno de 45 y el seno de 90 que le tocaba con la A queda dividiendo. Muy bien, vamos a resolver esto. Fíjese que yo ya lo tengo digitado allí. 20 raíz, seno de 45, eso me dio 20. Entonces vamos a escribirlo de una sola vez, igual a 20. Entonces yo ya tengo el apotema. Y voy a marcar esto, ¿verdad? Aquí, porque esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque ese apotema yo la voy a tener que usar en la fórmula del área que ocupo al comienzo. Ok, ahora lo que ocupo es saber el perímetro, ¿verdad? Entonces para ello ocupo el lado. Entonces voy a averiguar la X. Entonces averiguo la X. Para averiguar la X, yo sé que voy a tener que usar esta fracción. ¿Por qué? Porque es la que tiene la X que ocupo y la que tiene solo números. O sea, esas dos que acabo de marcar en verde. Entonces tendríamos seno de 90 entre 20 raíz de 2 igualado al seno de 45 entre X. Entonces multiplico otra vez en cruz. Tendríamos que X sería 20 raíz de 2 por seno de 45 entre el seno de 90. Fíjese que eso ya lo acabo de hacer en la calculadora. Es esto mismo de acá, fíjese. Quiere decir que eso me va a dar 20 también. Ok. Entonces, quiere decir que la X vale 20. ¿Pero qué es X? Retomemos. Si usted se fija, X es simplemente esto que le voy a marcar acá. Fíjese, esto en la figura, eso en rojo, es la mitad del lado. Entonces, para saber el lado, yo ocupo multiplicar la X por 2. Entonces, el lado va a ser 20 multiplicado por 2. Y eso me va a dar 40. Entonces, fíjese que yo ya tengo el lado. Pero la fórmula original del área lo que me pide es el perímetro. Entonces, yo sé que lo que mide el lado lo tengo que multiplicar por 4, ¿verdad? Porque son 4 lados. Entonces, el perímetro va a ser 40 por 4. Eso me va a dar 160. Muy bien. Entonces, fíjese, ya tengo lo que es el perímetro, que es 40. Ya tengo el apotema, que es 20. Entonces, únicamente me vengo a la fórmula original. Muy bien, entonces, el perímetro me dio 160. Entonces, el área sería
Perímetro es 160 por el apotema, que es 20, y lo divido entre 2. Y eso me quedaría 1600, comprobémoslo. 160 por 20 sobre 2, 1600. Entonces, 1600 sería la respuesta de este primer problema, ¿verdad? El área del asiento debe ser 1600 centímetros cuadrados. En la siguiente figura, en el siguiente problema, el 8 dice que en una iglesia debe construirse una ventana de forma de pentágono regular que mida 30 centímetros de apotema. Entonces vamos a hacer el apotema. Entonces desde el centro caemos perpendicular al lado, este sería el apotema, ¿verdad? Formando un ángulo recto. Dice que ese apotema debe tener 30, ¿verdad? Debe medir 30. Así. Entonces, ¿cuántos centímetros de vidrio centímetros cuadrados? Eso me indica área, ¿verdad? Se necesitan para cubrir dicha ventana. Entonces, básicamente, en este ejercicio se me da ese pentágono y me dicen que el apotema mide 30, ¿ok? Y se me pregunta el área. Entonces, recordemos que el área, la formulita es perímetro por apotema entre 2. Entonces, de esta formulita, bueno, lo único que tenemos es el apotema, que ya sabemos que es 30. Entonces, necesito el perímetro para poderlo multiplicar y tendríamos solucionado el ejercicio. Entonces, para saber el perímetro voy a tener que calcular primero el área, el lado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer el triangulito que siempre tenemos que hacer. Entonces, este es el radio, fíjese. Y este otro de acá, entonces a este sería el radio y este le voy a poner X. Recordemos que X es la mitad del lado. Entonces en ese triángulo que acabamos de hacer, vamos a mejorarlo. Entonces en ese triángulo que acabamos de hacer, este sería el radio, este mediría 30, verá que es el apotema, X que es la mitad del lado. Y este ángulo que voy a marcar aquí arriba, recordemos que sería la mitad del ángulo central. ¿Por qué? Porque en esta figura, cuando yo le completo acá, el ángulo central sería todo este en azul, fíjese. Todo esto que está aquí en azul es el ángulo central. Entonces, este que estoy marcando aquí es la mitad del ángulo central. Entonces voy a averiguar cuánto mide el ángulo central. Medida del ángulo central, la formulita es 360 entre n. En este caso es 360 entre 5, ¿verdad? Ok. 5, ¿por qué? Porque esto es un pentágono, la n vale 5. Entonces 360 dividido entre 5, eso me quedaría 72. Quiere decir que el ángulo central mide 72, pero el ángulo completo, ¿verdad? Esta es la mitad, este ángulo es la mitad del central. Entonces quiere decir que ese 72 que me acaba de dar, yo lo tengo que dividir entre 2. Eso me daría 36. Bueno, entonces quiere decir que aquí este ángulo mide 36. Recordemos que este ángulo de acá mide 90, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque este ángulo es este que voy a marcar aquí. Fíjese ese ángulo. Este ángulo de acá que estoy marcando es este mismo ángulo de acá que marqué en la figura original. Ahora lo que necesito es encontrar este otro ángulo de acá. Entonces, como los tres ángulos internos suman 180, entonces yo lo que voy a hacer es que tomo 180, le resto el ángulo de 90, ¿verdad? Que es el que tiene ese cuadrito, y le resto el ángulo de arriba, que mide 36. Lo que me da es lo que debe medir el tercero, o sea, 54. Quiere decir que este ángulo de acá mide 54. Dicho esto,
ya podemos, ya podremos aplicar el teorema, la ley de senos. Entonces vamos a hacerlo por aquí. La ley de senos tendríamos que el seno de 36 lo divido entre el lado opuesto, que sería la x, ¿verdad? Eso es igual que el seno de 90 dividido entre el lado opuesto, que sería la r. Y eso es lo mismo que el seno de 54 entre el lado opuesto, que mide 30. Recordemos que inicialmente aquí ya el apotema lo tenemos, ¿verdad? En la fórmula que ocupamos, lo que ocupamos es el perímetro, pero para el perímetro ocupamos el lado. Entonces, lo que nos surge es encontrar el lado. Por eso es que yo voy a encontrar primero la x, ¿verdad? X es la mitad del lado. Entonces, por eso, yo voy a usar esta, ¿verdad? Que es la que tiene la x, con esta que tiene solo números. Entonces, x me quedaría de la siguiente manera. Fíjese, para encontrarla. Tendríamos que hacer seno de 36 entre x igual al seno de 54 entre 30 y multiplicamos en cruz. Lo que le toque a la x queda dividiendo. Entonces, x quedaría igual 30 seno de 36 entre el seno de 54. Dicho esto, vamos a escribirlo. Quedaría 30 seno de 36 y abajo el seno de 54. Esto quedaría 21.796. Esto se debe redondear a 21.80, ¿verdad? Porque el tercer decimal es más grande que 5. Es 5 o superior a 5. Entonces x es 21.80. Pero recordemos que x es la mitad del lado. Fíjese aquí donde lo habíamos escrito. Aquí lo ves donde lo voy a marcar. X es la mitad del lado. Entonces, para saber el lado, yo ocupo multiplicar x por 2. Entonces, el lado sería 21.80 por 2. Vamos a hacerlo. 21.80 por 2. Esto me daría 43.6. 43.6. Ese sería el lado. Lo marco. Pero recordemos inicialmente que yo lo que necesito es el perímetro, ¿verdad? Aquí en lo que ocupo inicialmente, lo que ocupo es el perímetro. Entonces, yo sé que cada lado de acá va a medir 43.6. Entonces, como son 5 lados, el perímetro va a ser lo que mide el lado, ¿verdad? Que es 43.6 multiplicado por 5. Entonces, este resultado lo voy a multiplicar por 5. Esto me quedaría 218. Entonces, 218 es el perímetro. Entonces, este perímetro lo llevo a la fórmula del área. 218, no lo perdamos de vista. Entonces, esto quedaría, perímetro es 218 multiplicado por el apotema. ¿Cuál es el apotema inicialmente? Ya me lo habían dicho. Fíjese, era 30. El apotema, aquí está. Entonces, el perímetro lo multiplico por 30 y lo divido entre 2. Entonces, vamos a ver cuánto me daría eso. 218 por 30 y esto lo divido entre 2. Me quedaría 3270. Ese sería el área buscada y la respuesta final del ejercicio. 3270.
En el problema 14 dice que el Big Ben, ubicado en el Palacio de Westminster, ha sido el mayor símbolo de Londres desde 1859. Posee 4 relojes circulares, cada uno inscrito en un cuadrado de 12,16 metros de diagonal. Es decir, que este reloj desde aquí hasta aquí, o sea, la diagonal, vamos a hacerla en rojo. Toda esta diagonal que estoy haciendo aquí, fíjense, en fuerte, toda esa diagonal mide 12,16. Recordemos que la diagonal básicamente son 2 radios juntos, o sea, esa diagonal vendría a ser 2 radios. Entonces, si yo agarro 12,16, obtendría, si yo agarro el 12,16 y lo divido entre 2, obtendría esto, fíjese. Simplemente me estaría quedando con un radio. Entonces vamos a hacerlo para saber el radio. Entonces, si la diagonal yo la divido entre 2, obtendría el radio tal y como me aparece allí, que sería 6,08. O sea, quiere decir que esto de acá, vamos a ver, me daría 6,08. Que esto de acá me daría 6,08. Eso vendría a ser el radio. Dice que el minutero, que sería la aguja grande del reloj, o sea, esta que voy a hacer aquí en azul, fíjese, esta en azul, dice que es tan grande que su extremo llega hasta la circunferencia. Entonces quiere decir que esta línea en azul podría perfectamente llegar aquí y ubicar esta posición, fíjese. O sea, lo que le está diciendo es que el minutero es tan largo que podría ser el apotema del cuadrado. De hecho, el minutero vendría a ser el apotema del cuadrado. ¿Por qué? Porque sería este que estoy marcando ahorita, ¿verdad? Esta segunda línea en azul que hice. Esta que apareció. Muy bien. Entonces, fíjese que básicamente hay 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la medida del minutero? O sea, se me está preguntando, vamos a ponerlo aquí como pregunta, se me está preguntando la apotema. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el área del círculo? El área del círculo que define la cara del reloj. O sea, se me está preguntando todo esto de acá, fíjese, esto que estoy encerrando acá, el área de ese círculo. Entonces recordemos que el área del círculo es radio al cuadrado por pi. Muy bien. Vamos entonces a averiguar cuál sería la medida del minutero, que sería el apotema del cuadrado. ¿Ok? Entonces voy a traerme básicamente este triángulo que voy a colorear en verde, fíjense, este que estoy haciendo aquí en verde, me lo traigo hasta acá y me lo voy a hacer aquí en azul. Muy bien. Entonces resulta que el minutero vendría a ser esta parte de acá, ¿verdad? Que sería el apotema del cuadrado. Fíjese que nosotros tenemos que comprender que ese minutero es el apotema del cuadrado, pero si nos fijamos en el círculo sería el radio del círculo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya sabemos que el radio del cuadrado, o sea, este de acá mide 6,08. Entonces, yo lo que necesito es averiguar este ángulo de acá, ¿verdad? Y ese ángulo de ahí, recordemos que es la mitad del ángulo central. Entonces, recordemos que el ángulo central es 360
entre n. En este caso, n es 4, ¿verdad? Eso me quedaría 90. 90 mide el ángulo central, pero este ángulo acá es la mitad del central. O sea, la mitad de 45. Perdón, la mitad de 90, que es 45. Disculpe. Entonces quiere decir que este ángulo de acá es 45. ¿Ok? Después ocupamos sacar este ángulo que estoy marcando. Y eso lo hacemos por diferencia de 180. Quiere decir que todos suman 180. Entonces a 180 le resto 90 del ángulo recto y le resto 45 del ángulo superior. Lo que resta es el ángulo que desconozco, que sería 45. Entonces este va a medir 45. Muy bien. Hecho esto, lo siguiente que voy a hacer es aplicar la ley de senos. Entonces, el seno de este ángulo 45 que me estoy marcando. Entonces, el seno de 45 entre el lado opuesto, que sería A, tiene que ser igual que el seno de 90 entre 6,08. Muy bien. Voy a hacerlo solamente con esas dos fracciones, puesto que lo único que me interesa es conocer cuál es el apotema. No me interesa saber el lado en este caso. Entonces, aquí tendríamos que cuando hago la multiplicación en cruz, verá, el seno de 90 va a quedar dividiendo. Entonces, el apotema sería 6,08 por seno de 45 y abajo quedaría dividiendo el seno de 90. Ese sería el apotema, que sería el minutero, ¿verdad? Entonces, haciendo esto, 6,08 lo multiplico por el seno de 45. Ok, vamos a arreglarlo por aquí. Entre el seno de 90 6,08. Muy bien, ahí lo tenemos. Ok, aquí me faltó la multiplicación. Vamos a escribirla. Vamos a ver qué nos sucedió. Ah, bueno, aquí que me faltó un paréntesis al final. Esto me quedaría 4,299, o sea, 4,3. Entonces el apotema sería 4,3. Luego voy a aplicar el redondeo. Entonces, ¿qué es el apotema? El apotema vendría a ser el minutero. Ese minutero lo puedo ver de dos maneras, ¿verdad? Sería el apotema del cuadrado, pero sería el radio de la circunferencia. Entonces, recordemos las dos preguntas iniciales. Se me pregunta cuánto medía el minutero, o sea, el apotema del cuadrado. Entonces, el minutero mide 4,3. Entonces, eso ya podemos ir respondiendo, ¿verdad? Respuesta. El minutero mide 4,3. Ahora necesito el área de todo el círculo. Entonces, viéndolo aquí, ¿verdad? La cara redonda quedaría aquí. El minutero era ¿verdad? Que estoy haciendo. Que como les he dicho, si yo me fijo en el cuadrado, ese minutero vendría a ser el apotema. Pero si me fijo en esta circunferencia, este minutero que mide 4,3 vendría a ser el radio de la circunferencia. Entonces quiere decir que cuando aplico la fórmula del área, que es esta que estoy encerrando aquí, tendríamos de que el área sería el radio, que sería 4,3, o sea, el radio al cuadrado multiplicado por pi. Entonces vamos a escribirlo.
4.3 al cuadrado por pi, que sería shift y la tecla del final. Esto me quedaría, vamos a ver, 58.09 aproximadamente. 58,09. Entonces tendríamos que el área sería 58,09. Muy bien, vamos con los ejercicios de la parte B. El número 3 dice, ¿cuántos lados tiene el polígono cuyo ángulo central mide 4 grados? Entonces se me menciona el ángulo central. Por ello yo voy a escribir la fórmula del ángulo central. Recordemos que esta formulita es 360 entre n, que es el número de lados, ¿verdad? Entonces fíjese que me está diciendo que el ángulo central mide 4 grados, ¿verdad? Aquí donde estoy marcando. Entonces, quiere decir que se aplicó esta formulita de acá, ¿verdad? La del ángulo central, y resulta que cuando yo resuelvo esta fórmula, eso me dio como resultado 4. Entonces yo tengo dos opciones. Podría empezar a probar, ¿verdad? Vamos a ver. Podría empezar a probar aquí en la calculadora 360 e ir probando cuál valor de n hace que me dé 4. Entonces, por ejemplo, si yo digo 20, que n vale 20, lo sustituyo ahí y resulta que me dio 18. Yo podría probar aquí, qué sé yo, por ejemplo, con 40. Resulta que me dio 9 y sucesivamente. Entonces, ese sería, por decirlo así, un método de prueba-error. Pero para más fácil uno podría simplemente despejar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que esta n, vamos a ver, es que esta n va a pasar a multiplicar aquí arriba y este 4 va a pasar a dividir. Entonces, básicamente yo diría 360, el 4, este que estaba aquí arriba, va a quedar aquí abajo. Y después esta n que estaba aquí abajo va a quedar del otro lado arriba. O sea, básicamente es multiplicar en cruz. Muy bien. Entonces, también lo podríamos ver así. Vamos a ver. Ok, lo podríamos ver así como decir que esto es una fracción y voy a multiplicar en cruz. Lo que quede con la n va a quedar dividiendo. Entonces, yo diría 1 por 360, ¿verdad? Ese 1 se sobreentiende ahí abajo y el 4 queda dividiendo. Resulta que yo resuelvo esto, fíjese, ya está resuelto. 1 por 360 y lo divido entre 4, eso me quedaría 90. Quiere decir que esto sería un polígono regular que tiene n igual a 90, quiere decir que tiene 90 lados. Entonces, ya responderíamos al ejercicio 3. Vamos con el ejercicio 6, vamos a borrar por aquí. Dice, si el ángulo central de un polígono mide 30, recordemos, la medida del ángulo central es 360 entre n. Quiere decir que yo realicé esta formulita y me dio como resultado 30. Muy bien, esto de acá. Fíjese, se me está preguntando cuánto mide su ángulo interno y su ángulo externo. Entonces, de nuevo, aquí con solo esto, yo puedo poner un 1 que se sobreentiende y hago la multiplicación en cruz. Lo que queda con la n va a quedar dividiendo. Entonces, n va a ser igual a 1 por 360 entre el 30. Vamos a ver, aquí lo escribí mal, entre el 30. Entonces, eso resolvemos. Para saber primero cuántos lados tiene el polígono en cuestión. 1 por 360 entre 30 de esta manera y esto me da 12. Quiere decir que el polígono tiene 12 lados.
Entonces quiere decir que este polígono en cuestión es un dodecágono. Muy bien, sabiendo que es un dodecágono, respondamos las preguntas que voy a subrayar a continuación. Dice, ¿cuánto mide su ángulo interno? Entonces, ya sabiendo que n es 12, voy a aplicarle la medida del ángulo interno, que sería 180 por n menos 2 entre n, que es la medida del ángulo interno. Pero yo ya sé que el n, o sea, es 12, ¿verdad? Porque es un dodecágono. Entonces, tendré que hacer 180 por 12 menos 2 entre 12. Y ese sería el ángulo interno de ese dodecágono. Entonces, 180 por 12 menos 2. Todo esto entre 12. Esto me quedaría 150. Es lo que me diría ese ángulo. Entonces, 150 sería la medida del ángulo interno. ¿Qué más se me pregunta? El ángulo externo. Muy bien, resulta que usted sabe que en todo polígono la medida del ángulo central y la del ángulo externo es el mismo. Como el ángulo central del polígono en cuestión, fíjese que ya me lo decían, que mide 30, entonces el ángulo externo también va a medir 30. Entonces, no hay mucho más que hacer. El ángulo externo también va a medir 30. Muy bien. Ok, en el ejercicio 8, fíjese, me están indicando que la suma de las medidas de los ángulos internos, o sea, la sumatoria de los ángulos internos, recordemos la formulita, ¿verdad? Antes de seguir escribiendo, sería 180 por n menos 2. Entonces, resulta que la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono regular es 4140, tal y como lo resalté ahí. Entonces, quiere decir que yo resuelvo esa formulita y me dio 4140. De esa manera. Entonces, allí yo lo que necesito encontrar es cuál n hace que cambiándolo aquí me dé al otro lado 4140. Entonces, esto yo podría despejarlo normalmente. Fíjense, vamos a hacer 180 por n y 180 por 2. Entonces, haciendo esa multiplicación me quedaría 180 por n, me quedaría 180n. Menos 180 por 2, eso me va a quedar 360. Lo que hice fue que quité el paréntesis, pero para quitar ese paréntesis tengo que hacer esa distributiva, esas multiplicaciones tal y como las presento acá. Ahora lo siguiente es que este 360 que está negativo, lo voy a pasar al otro lado a sumar. ¿Por qué? Porque es lo contrario. Si resta, cuando lo muevo al otro lado pasa a sumar. Entonces de este lado me va a quedar 180n igualado a 4140 más 360. Entonces resolvemos 4140 más 360. Eso me quedaría 4500. Entonces 4500 por acá y de este lado 180n. Ahora, este 180 está multiplicando a la n. La voy a pasar a dividir al otro lado. Entonces 4500 entre 180, y eso me daría el valor de n. Entonces 4500 entre 180, 25. Quiere decir que esto es un polígono con 25 lados. ¿Cómo lo hubiera podido hacer de otra manera? Bueno, con el tanteo, ¿verdad? Uno diría, bueno,
copio esto originalmente, fíjese, esto que estoy resaltando. Entonces voy a empezar a darle valores a la n. Por ejemplo, yo pude haber probado con 20. 20 menos 2. Fíjese, no me da los 4140. Entonces aquí pruebo con 24, por ejemplo. Ahí me daba 3960. Ahora podría probar con 25. Entonces ahí es donde me daba. Yo lo que hice fue que despejé la ecuación planteada. Muy bien. Entonces quiere decir que en este ejercicio número 8 se trata de un polígono de 25 lados. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que se me está pidiendo? Fíjese, la voy a subrayar. ¿Cuál es la medida de cada uno de sus ángulos centrales? Entonces, si ya sé que es un polígono de 25 lados, voy a calcularle el ángulo central. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo central? Voy a hacerlo aquí. La medida del ángulo central es 360 entre n. O sea, ya sé que es un polígono de 25 lados, o sea, 360 entre 25. Vamos haciéndolo por aquí. Me quedaría 360 y abajo 25. Entonces me quedaría 14.4. Es lo que me diría el ángulo central. Entonces, esa sería la respuesta de este ejercicio. Vamos a ponerlo por acá. 14.4. Tal y como me aparece ahí. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 9. ¿Cómo se llama un polígono regular si uno de sus ángulos internos mide 108? Entonces vamos a escribir la formulita de los ángulos internos. Medida del ángulo interno sería 180 por n menos 2 entre n. Resulta que si yo hago esto, me da 108. ¿Ok? Tal y como me aparece ahí. Entonces yo podría copiarlo en la calculadora y empezar a darle ciertos valores a n, a ver cuál me da el 108. Yo lo voy a hacer despejando. Entonces lo primero que tengo es que esta n que está aquí abajo la voy a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces tendríamos 180 por n menos 2 y cuando hago n por 108 me va a quedar 108n. Simplemente se ponen juntas, ¿verdad? Ahora, de nuevo, para quitar este paréntesis de aquí, yo tengo que multiplicar 180 por n y 180 por 2. Entonces, 180 por n me va a quedar 180n. Y 180 por 2 me va a quedar menos 360. Igualado a 108n. Ahora este 108n lo voy a pasar aquí a restar. Y este 360 que está negativo lo voy a pasar al otro lado a sumar. De la siguiente manera. Entonces el 180n se queda igual. Este 108n que está positivo del otro lado va a venir negativo. Menos 108n. Y ahora este 360 que está en la parte izquierda negativo va a pasar a la derecha, pero ahora positivo. De esta manera. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a hacer esta resta. 180n menos 108n lo que hago es que sumo o resto los coeficientes y conservo las letras con sus exponentes. O sea, básicamente hago 180, le quito 108, eso me va a dar 72, y le agrego y conservo las letras con sus exponentes, o sea, 72n.
Entonces me va a quedar aquí 72n. Y del otro lado me quedaría 360. De esta manera. Ahora, ¿qué debo hacer allí? Lo que debo hacer allí es que el 72 que está multiplicando la n pasa a dividir. Entonces quedaría n igual 360 entre 72. Y ya averigüé n. Eso me va a quedar, vamos a ver, 360 entre 72, eso me quedaría 5. Quiere decir que se trata de un pentágono, o sea, la n vale 5. Otra manera de haberlo hecho es que aquí, inicialmente, ¿verdad? Yo podría haber probado valores. Fíjese, yo hubiera podido hacer 180. Vamos a probar con 6, ¿verdad? En lugar de la n pongo 6 menos 2 entre 6. Entonces, si hubiera cambiado el 6, vamos a ver. Si hubiera cambiado el 6, me hubiera quedado 120. Por ejemplo, si lo hubiera probado con 7. Entonces, cambio el 7 ahí donde va la n. Entonces, 7 aquí y 7 aquí. No me queda el 108. ¿Qué hubiese pasado si lo cambio por 5? Entonces, por ejemplo, 5 allí y 5 allí. Fíjese que ahí es donde sí me va a dar el 108. Bueno, entonces para fines prácticos ya sé que se trata de un pentágono con n igual 5. Entonces, en la número 9 dice que ¿cómo se llama un polígono regular? Si sus ángulos internos miden 108, es un pentágono. ¿Verdad? Entonces, un pentágono acá. Muy bien. Muy bien, vamos con el ejercicio C2. Dice, ¿cuál es el área de un heptágono regular cuya apotema mide 3? O sea, aquí se me está pidiendo el área. Recordemos que el área de todo polígono regular es perímetro por apotema entre 2. Entonces fíjese que aquí lo único que se me da es el apotema. Quiere decir que el apotema ya lo tengo. Lo que ocupo es el perímetro de ese heptágono. Entonces, lo que vamos a hacer es darnos una idea. Entonces yo voy a tratar aquí como de figurar el pentágono, digamos que eso sigue por ahí. Solo voy a dibujar lo que me interesa. Entonces voy a poner el punto centro del heptágono, fíjese. Y a mí del heptágono no me interesa hacerlo todo completo. Entonces lo único que me interesa es hacer nuestro famoso triángulo, ¿verdad? Entonces del centro trazo radio, aquí está, radio, y trazo el apotema. Este es el apotema. Entonces, resulta que a nosotros lo único que nos interesa de acá es este triangulito de acá que estoy coloreando en verde. Entonces vamos a ir haciéndolo, voy a hacerlo por acá a un lado un poco más grande de este heptágono. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces, básicamente este triángulo es ese de allí. Este sería el radio, este sería el apotema, esta sería la X. Recordemos que X es la mitad del lado, ¿verdad? Porque el lado completo sería todo este de acá, este sería el lado. Entonces, ahora cuando nosotros encontremos la X, entonces voy a tener que multiplicarlo por 2 para saber el lado, ¿verdad? Ahora, fíjese que este ángulo que voy a marcar aquí en rojo, véalo, este, es este de acá, es este otro que estoy marcando. Y esta es la mitad del ángulo central. ¿Por qué? Porque el ángulo central es todo este completo que estoy marcando. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a saber cuál es el ángulo central. Recordemos que el ángulo central es 360 entre n, que en este caso sería 7, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarlo de una vez entre 7. Vamos a ver cuánto me da eso.
360 entre 7, eso me quedaría 51.42. Vamos a dejarlo en 51.43. Entonces esto me da 51.43. Este sería el ángulo central, ¿verdad? Pero este ángulo que está acá, recordemos que mide la mitad del ángulo central. Entonces, 51.43 dividido entre 2, esto me quedaría, vamos a ver, 25.71. Entonces, este lo vamos a dejar acá como 25.71. Eso es lo que me diría ese ángulo. Ahora, para saber este otro de acá, lo vamos a hacer por diferencia de 180. Es decir, a 180 le quito el ángulo recto que mide 90, le quito el de 25.71 y lo que me resta es el ángulo buscado, que sería 64.29. De esta manera. Muy bien. Recordemos, ¿verdad?, que aquí en este problema 2 me dicen que el apotema mide 3. Es decir, que aquí voy a borrar esta A y voy a cambiarlo por un 3. Entonces, de todo esto, lo único que me interesa a mí es saber cuánto mide la X, ¿verdad? Entonces, voy a aplicar la ley de senos. Entonces, ya averigué el central, voy con ley de senos. Entonces la planteo, yo diría que el seno de 25,71 entre el lado opuesto, que es la X, esto tiene que ser igual a el seno de 64.29 entre 3. Y esto tiene que ser igual al seno de 90 entre R. De esto, ¿qué me interesa? Me interesa básicamente el que tenga X, ¿verdad? Porque ocupo el lado. ¿Y el lado para qué lo ocupo? Para saber el perímetro. Entonces ocupo esas dos. Entonces fíjese que para la X simplemente multiplico en cruz allí. Y lo que quede con la X va a quedar dividiendo. Entonces quiere decir que X va a ser 3 por seno de 25,71 entre el seno de 64.29. Muy bien, entonces resolvemos esto. 3 seno de 25.71 y abajo seno de 64.29. Esto me quedaría 1.44 aproximadamente. Entonces yo ya averigüé X, que es 1.44. Pero recordemos que era X. Véalo aquí. Vamos a ver. X es esto. Es la mitad del lado. Entonces, para saberle el lado, voy a tener que multiplicarlo por 2. Entonces, 1.44 por 2 en la calculadora me va a dar 2.88. Este es el lado. Pero ¿para qué quiero saber yo el lado? Porque recordemos que originalmente lo que yo necesito y lo que se me está preguntando es el área. El apotema ya lo teníamos, pero lo que ocupo es el perímetro. O sea, quiere decir que tengo que hacer los 7 lados, porque esto es un heptágono, el 7 multiplicado por lo que mide cada lado, que ya lo acabo de averiguar, y es 2.88, fíjese. Entonces, el perímetro sería lo que mide cada lado, que sería
2.88 por 7, ¿verdad? Porque son 7 lados en total. Ok. Vamos a ver, por 7. Entonces hagámoslo aquí. 2.88 por 7. Esto me quedaría 20.16. 20.16 es el perímetro. Y ese perímetro lo voy a necesitar para el área. Entonces, acordémonos, perímetro 20.16. Entonces, nos venimos para acá. Dice que allí, que el área es perímetro, que es 20.16. Por el apotema. El apotema inicialmente me dijeron que era 3. Fíjese aquí donde me lo dijeron en el ejercicio y de ahí partí yo. Aquí véalo, ahí lo marqué. Entonces 20.16 por 3. Lo divido entre 2. Entonces, lo hacemos por aquí. 20.16 por 3. Y lo divido entre 2. Y esto me quedaría 30.24. 30.24 es el área buscada. Y esa sería la respuesta final, el área definitiva, lo que se me está preguntando en el ejercicio. En el ejercicio número 4 dice cuál es el área de un pentágono regular inscrito en una circunferencia cuyo diámetro mide 26. Bueno, básicamente, si tenemos una circunferencia, por acá, decimos que el pentágono está inscrito si todos los vértices quedan en la misma circunferencia. Qué sé yo, este es un vértice, este es otro. Vamos a poner este es otro. Este es otro, este es otro. Entonces, cuando se dice que está inscrito es porque pasa algo como esto, de que todos los vértices son puntos de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, recordemos que, que aquí, como me dice que el diámetro de la circunferencia es 26, quiere decir que el radio de la circunferencia, que el radio de esa circunferencia es la mitad, o sea, es 13. Recordemos que el diámetro son 2 radios. Entonces, básicamente aquí lo que le está queriendo decir es que el radio de la circunferencia es 13. Y dicho sea de paso, el radio de la circunferencia va a ser el radio del polígono inscrito. O sea, básicamente, lo que estamos diciendo es que este pentágono tiene radio 13. ¿Por qué? Porque es el mismo radio de la circunferencia. ¿Y cómo sabía que la circunferencia tiene radio 13? Porque le decía que el diámetro es 26, o sea, es la mitad. Muy bien, entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que se nos está diciendo. Entonces voy a hacer el pentágono por acá. Es más, recordemos que ya nosotros no necesitamos estar haciendo todo el pentágono. Nos podemos hacer solo la partecita que nos interesa. Entonces, voy a hacer solamente esta parte. Fíjese que estos que acabo de trazar serían radios y ya sé que miden 13. Muy bien. Entonces, este es un pentágono, ¿verdad? Que esto continúa por allí, hacia arriba. No lo voy a completar. Entonces, ¿qué se me está pidiendo aquí en el ejercicio 4? Se me está pidiendo el área del pentágono regular. Entonces, recordemos que el área es perímetro por apotema entre 2. Y la única información que tengo es que el radio de este pentágono es 13. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro triángulo de siempre. Aquí está, y resulta que nuestro triangulito es ese que acabamos de hacer en verde. Muy bien. Entonces, dicho sea de paso, ¿verdad? En este triángulo,
este va a ser el apotema y este de acá va a ser X, que va a ser la mitad del lado. Entonces hacemos nuestro triangulito por aquí. Vamos a mejorarlo. Entonces ya sabemos que este mide 13, este mide A, este mide X, este ángulo mide 90. Y vamos a calcular este ángulo de acá. Recordemos que este ángulo es la mitad del ángulo central. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a calcular el ángulo central, que va a ser 360 entre n. Pero n es 5, ¿verdad? Porque es un pentágono. Muy bien. Entonces, haciendo 360 entre 5, vamos a hacerlo por acá. 360 entre 5, eso me va a quedar 72. 72, recordemos que es el ángulo central completo, o sea, todo esto de acá que estoy marcando. Pero aquí nosotros tenemos la mitad del ángulo central, o sea, la mitad de 72. O sea, esto que está ahí lo dividimos entre 2 y nos va a dar 36. O sea, básicamente, este angulito de acá va a medir 36. Muy bien. Una vez que tenemos esto, recordemos que este tercer ángulo de acá lo sacamos por diferencia de 180, es decir, 180 le quitamos 90 y le quitamos 36. Esto me va a dar 54 por acá. Y una vez que tengo eso, procedo a utilizar ley de senos. Entonces, como paso número 2. Entonces tendríamos seno de 90, que sería este ángulo de acá, entre el lado opuesto, que sería 13. Muy bien. Esto tiene que ser igual a el seno de 54, o sea, este, entre el lado opuesto, que sería el A. Y esto tiene que ser igual al seno de 36, verá que sería este, entre el lado opuesto, que sería la X. Muy bien. Teniendo esto, yo ya puedo averiguar el X y el A. Entonces, para el A, yo sé que para el A voy a tener que utilizar este, ¿verdad? Porque tiene el A y el que tiene solamente los numeritos, o sea, los dos primeros. Recordemos que aquí lo que se debe hacer es que se debe multiplicar en cruz. El A multiplica el seno de 90 y el 13 al seno de 54. El seno de 90 queda dividiendo. ¿Por qué? Porque es el que le toca con el A. Entonces tenemos lo siguiente. A sería igual a 13 seno de 54 entre el seno de 90. Vamos a ver cuánto me da esto. 13 seno de 54 entre seno de 90. Esto me daría 10.52 redondeado. 10.52. Vamos a marcar este, ¿verdad? Que este sería el apotema. Ahora vamos a averiguar la X. Entonces, para la X, yo sé que necesito este que estoy marcando. ¿Por qué? Porque tiene la X y el que tiene el numerito suelto. Entonces, en esas dos fracciones que marqué, debo hacer la multiplicación en cruz. Es decir, la X viene con el seno de 90, entonces por eso es que va a quedar dividiendo. El seno de 90 y el 13 va a ir con el seno de 36. Entonces, X me va a quedar 13 seno de 36 entre seno de 90.
Ok. Vamos a... Fíjese, ya ahí lo tengo digitado. Esto me va a quedar 7.64. 7.64 me diría X. Pero recordemos que X es la mitad del lado, fíjese. Ve aquí cuando yo lo planteé, ¿verdad? X es la mitad del lado. Entonces, para saber el lado, voy a tener que multiplicar la X por un 2. Entonces, escribiéndolo me va a quedar que L, o sea, el lado, va a ser igual a 7,64 por 2. Entonces, 7.64 por 2. Esto me va a quedar 15.28. Entonces, 15,28 es el lado. Pero no perdamos de vista el norte. ¿Cuál era el norte? ¿Qué es lo que se nos estaba pidiendo? Se nos estaba pidiendo, fíjese, el área. ¿Verdad? O sea, esto de acá. Y es perímetro por apotema entre 2. Entonces, fíjese que el apotema ya lo tengo. El perímetro lo puedo sacar fácilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un pentágono. O sea, son 5 lados por lo que mide el lado, que sería 15,28. Entonces ya tengo el perímetro. Vamos haciéndolo. 5 por 15.28. Esto me quedaría 76.4. Muy bien. Entonces el área, ahora sí ya terminando el ejercicio, tendríamos perímetro por apotema entre 2. Muy bien, entonces el perímetro es 76.4 por el apotema, que es 10.52 entre 2. Revisamos a ver cuánto nos da eso. 76.4 por 10.52 entre 2. Tecla igual 401.86. 401,86. Esta sería la respuesta final del ejercicio, que sería el área lo que se me pedía. 401.86. Vamos a ponerlo por ahí. 401,86. En el ejercicio número 5 dice que un octágono regular está circunscrito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que si tenemos una circunferencia, el octágono queda, vamos a ver, empieza a quedar así. Queda, como por decirlo de alguna manera, por fuera de la circunferencia. O sea, quiere decir que la circunferencia está dentro y el octágono quedaría afuera. No lo voy a terminar, pero esa es la idea. Entonces, fíjese que le está diciendo que la circunferencia tiene radio 6. Entonces, voy a hacer un radio de la circunferencia. Entonces, esto que está aquí, ese sería un radio de la circunferencia. Pero a su vez, ese radio, esa línea que acabo de hacer, es un radio en la circunferencia, pero sería un apotema en el octágono. Muy bien, ¿por qué? Porque llega y forma un ángulo recto con el lado. Entonces, básicamente, le está diciendo que este radio de la circunferencia sería un apotema en el octágono. Entonces, básicamente, resumiendo, me están dando un apotema para el octágono. Entonces, de igual manera, me voy a hacer la figura no completa, no la necesito. Entonces, aquí lo único que se me está diciendo es que el apotema va a medir 6. En resumidas cuentas.
Muy bien, nuestro triángulo especial, ¿verdad? Vendría aquí así. Y de nuevo, este sería R, este sería X. Y vamos a aplicar ley de senos en este triangulito, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo por aquí. En grande, entonces R, X, 6. Recordemos que este ángulo de acá es la mitad del ángulo central, entonces vamos a hacer el ángulo central. Sería 360 entre n. Pero como n es 8, lo cambiamos de una vez. Y hacemos 360 entre 8. Eso me da 45. Pero recordemos que este es el ángulo central, o sea, sería todo este completo, este en verde. Y yo lo que ocupo es la mitad, que sería este, ¿verdad? Muy bien, entonces, 45 entre 2, esto me daría 22.5. Entonces ya sé que este mide 22.5. Este tercer ángulo de acá, ¿verdad? Como este mide 90, entonces este ángulo que estoy señalando lo sacamos por diferencia a 180. Entonces vamos haciéndolo. Hacemos 180 menos 22.5 menos 90 y me quedaría 67.5. Muy bien. Verifiquemos qué es lo que se nos pregunta. Dice la número 5, ¿verdad? Se nos pregunta el perímetro de la figura. Fíjese aquí. ¿Cuál es el perímetro de la figura? O sea, ¿cuál es el perímetro del octágono en cuestión? Entonces, lo único que ocuparíamos es averiguar cuánto mide X, o sea, cuánto mide el lado. Y lo multiplicamos por 8. Y ya tendríamos el perímetro. Entonces aquí yo simplemente voy a plantear la ley de senos. Tendríamos que el seno de 22,5 lo divido entre X. Y esto sería igual que el seno de 67,5 lo divido entre 6. Fíjese que en este caso ya no me va a importar averiguar el radio, porque lo único que se me pide es el perímetro. Entonces voy a averiguar la X, fíjese aquí en cruz, lo mismo de siempre, ¿verdad? Entonces tendríamos que X sería igual a 6 por el seno de 22.5 dividido entre el seno de 67.5. De esa manera. Resuelvo. 6 seno de 22.5 entre el seno de 67.5. Tecla igual y me quedaría 2.49. Esto sería 2,49. Eso sería el valor de X. Para averiguar el lado, recordemos que X es la mitad del lado. Entonces, el lado sería el 2.49, ¿verdad? Multiplicado por 2. Entonces, esto me va a quedar 4.98. Pero recordemos que aquí lo que se nos está pidiendo es el perímetro. Y el perímetro es lo que mide el lado, que es 4.98, por la cantidad de lados, que en este caso serían 8. Entonces 4.98 por 8, esto me daría 39,84. 39,84, esta sería la respuesta del perímetro buscado. En el ejercicio 12 dice que la señal de alto adjunta tiene
forma de octágono regular. ¿Cuántos centímetros cuadrados de material son necesarios para construirlo? O sea, básicamente tenemos un octágono en el cual se nos da el lado, que sería 25, fíjese, y se nos pregunta el área. ¿Por qué el área? Porque se nos está preguntando cuántos centímetros cuadrados, o sea, área. Muy bien, recordemos que el área, perímetro por apotema, entre 2. Muy bien, dicho esto, entonces, vamos a hacernos el triangulito, ¿verdad? Únicamente con la figura más básica. Entonces, de aquí nos formamos, ¿verdad? Los dos radios. Este de acá, vamos a ver. Este de acá cae formando ángulo recto. Este sería el apotema. Sabemos que todo este lado de acá mide 25. Pero yo lo que ocupo es la mitad, o sea, este pedacito de acá. Entonces es 25 entre 2, ¿verdad? 25 entre 2, eso sería 12.5, fíjese. Entonces quiere decir que aquí tendríamos 12.5. ¿Cuál es el triángulo que me interesa? Este de acá. Muy bien. Entonces, haciendo por separado este triángulo, ¿verdad? Este ángulo mide 90, este es R, este es A, este mide 12.5. Voy a averiguar este ángulo de acá, ¿verdad? Que sería la mitad del ángulo central. Entonces, calculo el ángulo central, ¿verdad? Que sería 360 entre 8. Muy bien, esto me daría 45. Pero recordemos que 45 mide todo el ángulo central completo, o sea, está en rojo. Yo ocupo este, ¿verdad? Que sería la mitad. Entonces, 45 entre 2 es 22.5, ¿verdad? De igual manera, entonces, aquí sería 22.5. Por diferencia de 180, ¿verdad? Entonces hacemos 180 menos 90 menos 22.5, me quedaría 67.5, que sería este ángulo de allí. Fíjese que ya tengo las medidas de los lados y de los ángulos, puedo aplicar la ley de senos. Entonces vamos a hacerla por aquí. 1, bueno 2 en este caso, ¿verdad? Tendríamos que el seno de 90 entre el lado opuesto, ¿verdad? Que sería el R, ¿verdad? Seno de 90 entre R tiene que ser igual a el seno de 67.5 entre A. 67.5 entre A igual al seno de 22.5 entre 12.5. O sea, este entre este. Muy bien. En este caso, nosotros lo único que vamos a necesitar es el perímetro. El perímetro, vea que es muy fácil calcularlo, ¿verdad? Porque cada lado mide 25, según el problema inicial. Entonces, de esto, de R y de A, solo vamos a ocupar calcular A para utilizarlo en la fórmula del área, ¿verdad? Entonces, únicamente vamos a ocupar estas dos fracciones que estoy coloreando. Entonces, haciendo la multiplicación en cruz, ¿verdad? Tenemos que A sería igual a 12.5 por el seno de 67.5. Y abajo va a quedar dividiendo el seno de 22.5. Entonces, haciendo esto, me va a quedar 12.5 por el seno de 67.5. Y abajo el seno de 22.5. Tecla igual 30.18.
Ese sería el apotema. Entonces recordemos que el área es perímetro por apotema entre 2, ¿verdad? Y resulta que la señal, ¿verdad?, original mide 25 de lado. Entonces, para saber el perímetro, tengo que hacer lo que mide el lado sea 25 por 8 lados que son, sea 25 por 8. Sería el perímetro. Entonces vamos a hacerlo aquí. Perímetro sería 25 por 8. Sería 200. Muy bien. Entonces, finalmente ya para terminar el ejercicio, el área sería perímetro por apotema entre 2. O sea, perímetro, fíjese aquí está, vale 200. Por apotema, que lo calculé y me dio 30.18. Entonces, perímetro por apotema entre 2. Entonces, tendríamos que hacer 200 por 30.18 entre 2. Esto me daría 3018. El área para construir la señal del alto es de 3018 centímetros cuadrados. Esta sería la respuesta final y definitiva. Muchas gracias.